Bueno, buenas tardes, gracias a todos por la asistencia. La comunicación que voy a presentar es el... Bueno, se ha descuadrado un poco, disculpadme. Es el caso Málaga, referente español del desarrollo de videojuegos. En esta breve comunicación, voy a intentar ser breve, voy a plantear en un principio, bueno, voy a contextualizar el sector del videojuego de Málaga, el emergente sector del videojuego en Málaga, lo voy a contextualizar dentro de las industrias creativas y particularmente dentro del sector del videojuego. En segundo lugar, voy a plantear una serie de referentes teóricos con los que realizar el análisis para intentar detectar cuáles son los rasgos característicos que están haciendo del caso de Málaga un caso representativo en nuestra opinión. Por último, voy a presentar una herramienta que estamos desarrollando en la cátedra de videojuegos, gamificación en juegos serios de la Universidad de Málaga, a la que pertenezco, que se trata de una herramienta para visibilizar el sector y los distintos agentes que componen este sector. Esto es un mapa que os mostraré al final de esta comunicación. Bueno, para comenzar rápidamente, simplemente un par de datos que refuercen la idea de que las industrias culturales y creativas son realmente un sector estratégico, no solo por su crecimiento, como podemos ver tanto en crecimiento económico como en empleo, como en tejido empresarial, sino también por otras características no económicas, algunos factores como la cohesión social, la diversidad, la protección de lo local, los factores identitarios, una serie de elementos que hacen que sea un sector clave en la nueva sociedad del conocimiento. El sector del videojuego, ya centrándonos un poco en este sector económico, factura a nivel mundial un gran volumen, o sea, estamos hablando de 130.000 millones de dólares, y lo más significativo de esto es el crecimiento que está sufriendo, que supera las 2 cifras. En España también está, obviamente no es de los países con más desarrollo de videojuegos, pero tiene su propia industria, factura alrededor de unos más de 700 millones el año pasado, y el crecimiento también notable, hablamos de más de un 15%. Esto se da tanto en el empleo como en la facturación, en empresas, aunque este último año se ha frenado las empresas, los expertos dicen que es porque están aumentando de tamaño las empresas de videojuegos, no tanto en su número sino en su tamaño. Y luego, acotando ya a Andalucía, el sector del videojuego pues tiene su fuerza, es la 4ª región en número de empresas en España y también tiene un porcentaje del empleo y de la facturación relacionado con esta cifra. Obviamente Madrid y Barcelona son los 2 núcleos de desarrollo de videojuegos, pero Andalucía, exclusivamente Sevilla y Málaga, son las que acaparan todo esto. En cuanto a Málaga, simplemente indicar pues que el tejido empresarial es bastante amplio, o sea, ocupan o generan más del 20% de las industrias de videojuegos, de desarrollo de videojuegos, y el empleo pues tiene unos rasgos que son apetecibles entre comillas, como es un empleo altamente cualificado, con un perfil joven, hay una alta estabilidad en el empleo, y esto
quiero referirme al empleo, porque hay que tener en cuenta que una gran parte, una mayor parte de la actividad económica en videojuegos que se realiza se hace a través de profesionales autónomos o de pequeñas empresas. Pero en cuanto al empleo, sí tiene estos rasgos. Por último, antes de mostrar los referentes teóricos, simplemente destacar el hecho de que las industrias creativas, el videojuego en particular, tiene una característica propia en la que influye la importancia de lo local. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que mientras que en el resto de actividades económicas la globalización provoca la dispersión de las actividades económicas y acercándonos al concepto de tierra plana, pues podríamos decir que las industrias creativas y el videojuego como sector eminente, totalmente nativo digital, es el único de las industrias creativas que es totalmente digital, pues tiene matices. Y estos matices, aquí nos acercamos al concepto de Richard Florida de mundo montañoso, son los que en este análisis que proponemos vamos a intentar destacar, detectar y destacar. Los dos referentes teóricos que hemos utilizado en el estudio tienen que ver con la innovación, con los flujos de la innovación. Nos basamos en la cuádruple hélice de la innovación, que aparece a partir de la triple hélice, incorpora la pata de la sociedad, la hélice de la sociedad, y también la innovación de usuario, que le da un papel muy importante al usuario experto, al usuario avanzado. También podemos tener en cuenta este esquema propio de la pirámide de las industrias culturales y creativas, en la que la base cultural, que es el sustrato donde arraiga la economía creativa, pues tiene en medio de esta pirámide una parte muy importante, que es las políticas públicas, que son el catalizador. Obviamente es de gran importancia. Y luego aquí señalo los dos flujos, el de arriba abajo, el tradicional, y el desde los usuarios hacia arriba, el bottom-up, que es el característico de este sector de los videojuegos en Málaga. Pues unos rasgos generales de estas cuatro hélices. La hélice universidad, pues aquí en Málaga tenemos una serie de grados que tratan el tema de videojuegos, estudios oficiales, no todos los dinámicos o que se desearían, porque son un poco rígidos, pero hay las que podéis ver tocan el tema de videojuegos o alguna de sus facetas. Tenemos también un máster propio en creación de videojuegos, tenemos también grupos de investigación relacionados. De hecho, la red de I+D+I en videojuegos está creada desde aquí, desde Málaga. Y luego pues tenemos también las cátedras que, como conocéis, son patrocinadoras o colaboradoras de este evento, que son la red de cátedras estratégicas. A nivel de empresa, pues Málaga ha pasado de tener 3-4 estudios hace 10 años, ahora tenemos más de 20 estudios activos de desarrollo de videojuegos. Estos normalmente son pymes muy pequeñas o microempresas que tienen muy poca antigüedad. De hecho, hay una gran regeneración, aparecen, desaparecen, pero la mayoría no tienen más de 5 años de antigüedad. Y se dedican al desarrollo de, casi todos, no la totalidad, pero casi todos, a desarrollo de videojuegos indies. Este tipo de videojuego que aparece a partir sobre todo de los dispositivos móviles, son pequeños videojuegos, no con grandes infraestructuras, pero que tienen su audiencia y tienen su éxito, como ahora veremos. Estas empresas suelen nacer en incubadoras, de las que hay y que veremos en la siguiente hélice, y suelen establecer relaciones como a modo de clúster informales, que esto también es muy interesante. La administración, la tercera pata o la tercera hélice, destaca pues la red de incubadoras, que aquí se centralizan las distintas administraciones. Tenemos la corporación local, que tiene una red de incubadoras bastante importante, el Polo Digital es uno de ellos. También tenemos la universidad y también el Parque Tecnológico de Andalucía, dependiendo de la comunidad autónoma. Estos son los que están facilitando, catalizando toda esta emergencia de base que está surgiendo, y gracias a las ayudas pues están saliendo productos que tienen cierto éxito.
Y ahora la sociedad, esta es la que yo entiendo más importante. ¿Por qué aparece en Málaga un nodo creativo en el sector de los videojuegos? Pues porque hay cierta actividad en el aire, podríamos decir. Y existe un fenómeno gamer, simplemente hay que ver los datos de 2 eventos que se llevan a cabo aquí en la ciudad. Gamepolis, que ahora en julio agrupa más de 55.000 asistentes, o FreeCom, que en la última edición 30.000 asistentes, y luego se celebran aquí bastantes ligas de eSports, ligas presenciales, hay mucha actividad a nivel de gamer, y esto es la base donde van emergiendo estos desarrolladores, estos profesionales multidisciplinares, porque no solo son desarrolladores, que van configurando estos nuevos estudios. Luego, los resultados que estamos obteniendo, pues algunos videojuegos de éxito que entiendo que no conoceréis, muchos de nosotros no somos jugadores, o sí somos jugadores, pero vamos, no es el perfil. Pero básicamente pues tenemos, hay una empresa que tiene 12 millones de descargas, que esta sí es la mayor empresa de Málaga de videojuegos. Está Soccer Star, que es un juego de móvil, dispositivo móvil que atrapa a más de 100.000 jugadores diarios. Esto supone alrededor de unos 200.000 euros mensuales de monetización, simplemente por las descargas, supone, y por las compras. Y luego el último que ha tenido mucho éxito es Reventure de Pixelato, que en una semana se ha puesto en el top 10 de Steam, que es la mayor distribuidora de videojuegos digitales a nivel mundial, y se ha puesto en el top 10 con 50.000 descargas. A 8 euros podemos calcular los ingresos. También se están abriendo Indie Labs, que es un experimento bastante interesante, que son las grandes empresas como aquí Genera Game de Sevilla, que abre laboratorios para captar a ese talento y hacer proyectos comunes. Esto también está haciendo que emerjan. Y luego, por supuesto, los grandes eventos que atraen a infinidad de gamers y de profesionales. ¿Qué claves del éxito? Y ya termino. Encontramos tras este estudio en el sector del videojuego en Málaga, pues que en parte se democratiza la innovación. El flujo de abajo arriba ha hecho que todos esos usuarios avanzados ocupen su lugar en la industria. Luego también el talento es muy importante, pero el talento lo hay y el talento se desplaza, como bien sabemos. También el sistema educativo que lo tenga especializado, que forme a estos incipientes profesionales, también es importante, que haya cierta investigación, aunque no es la que nosotros querríamos, nos gustaría más. Y luego, pues sobre todo el último punto de que haya políticas públicas eficaces que promuevan el desarrollo de este sector creativo. Ya por último, enseñaros el atlas del videojuego malagueño, a ver si... entiendo que tiene que tener conexión a internet. Perfecto. Pues esto es, hemos elegido Google, la herramienta Google, porque para ser tener mayor facilidad de llegar a todos los usuarios. Y aquí tenemos un directorio de todos, bueno, tenemos ya alrededor de unos 200 detectados entre empresas, instituciones, la academia, la universidad y luego también, por último, la sociedad. Hemos establecido esta cuádruple hélice como base para organizar este directorio y aquí básicamente podemos ver pues que hay 3 puntos de mayor acción, que son el parque tecnológico, el rayo verde y sobre todo el polo digital. ¿Dónde estamos? Para los que no lo conocéis, pues vamos a darle al zoom y veremos lo que hay justo aquí en el edificio de al lado. Esto ayuda a establecer relaciones, a conocerse entre ellos, que muchas veces no se conocen. Aquí tenemos todas estas empresas, es el polo digital, y bueno, clicando pues aparecen, vemos vídeos, vemos sus principales productos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la pequeña aportación que estamos haciendo desde la cátedra a este sector que entendemos que va a ir
va a ir mejorando y va a ir produciendo cada vez más, como se está viendo en sus resultados. Muchas gracias. ¿Me pasa? Gracias. Muchas gracias. No te vayas, espérate, que igual te preguntan algo. Vale. Vale, perfecto. Vale. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Pues sí, son eventos masivos de gamer. Pues hay, por ejemplo, los costume plays, que son bueno, el año pasado venían pues uno muy parecido a R.R. Martin, George R.R. Martin, o uno muy parecido a personajes de Juego de Tronos, y esos son como los héroes, ¿no? Luego hay mucho competición de videojuegos, y luego también hay una cosa muy interesante que se llaman las jams, como las jam sessions, pero de videojuegos. Se reúnen y están 48 horas, equipos sin conocerse. Yo soy diseñador, yo soy desarrollador, yo soy músico, yo soy realizador. Se unen y tienen que crear en 48 horas un videojuego y luego tienen un premio ese videojuego. Normalmente eso acaban formándose equipos. Entonces hay este tipo de historias. Luego hay una parte de videojuegos retro, o sea, es como una gran feria de muestras o una gran exposición universal del videojuego donde hay, cariñosamente, 50.000 frikis reunidos. Es algo bastante grande. ¿Quién está organizado? Una empresa privada, que, bueno, usuarios avanzados que han decidido ocupar ese lugar. No, de hecho, estuve participando en un proyecto europeo de Quimera, que era para establecer relaciones entre clústeres, y estuvimos trabajando en el sector del videojuego, y lo que se detectó, y es por lo que Europa pone el foco en ello, es en la poca conectividad con otras experiencias similares, con otras. Eso es un poco uno de los puntos débiles de este sector. O sea, funciona como una isla, muy promovido por los medios que hay. El polo digital ha sido un revulsivo, porque ahí tienen pues equipamiento, están todos juntos, interactúan, por lo tanto esto ha favorecido, pero más allá de ahí, internacionalmente no conozco relaciones. Muy bien, pues Sí. Perdón. Hablas de como uno de los elementos clave de las políticas públicas eficaces. ¿En qué consisten esas políticas públicas? Hombre, esto es un concepto bastante difícil de definir, ¿no? Políticas públicas es que más que eficaces, es que se promueva el desarrollo de las industrias creativas, facilitando, por un lado, si recordáis la pirámide, los dos extremos, la base, hay que dinamizarla. Hay que dinamizarla pues con cultura, con actividades. No puede haber una economía creativa si no hay una base cultural, donde haya una emergencia cultural. Y luego, pues facilitando sobre todo la economía creativa, pues como pues con instalaciones, con servicios, con incubadoras, porque se trata de empresas que tienen muy poca fortaleza, porque normalmente son equipos de 3, 4 amigos o que se van surgiendo. Si no tienen una aceleración, no tienen un apoyo, no llegan a ningún lado. Y de hecho, estos ejemplos que yo he puesto de vender 50.000 descargas de un videojuego en una semana, esto es porque han tenido su apoyo, están ubicadas aquí, y esto es lo que me refiero con eficaz. Ya sé que meterme en un terreno complicado y más de lo que aquí se habla. ¿En ese caso tú crees que es sostenible? Es decir, si intento relacionar el tema del apoyo, Sí. sobre todo en términos de formación, entrepreneurship para emprendedores, con este éxito. Entonces, han tenido 50.000 descargas o las que sean. Cuando creen el siguiente videojuego, ¿han aprendido cómo se hace eso? Si no para las 50.000, para a partir de ese momento estar entre los 10 primeros y que tengan un modelo de negocio sostenible en ese sentido. Sí, de hecho, las empresas que conocemos que tienen éxito están consolidadas, como Genera Games de Sevilla, que tiene su base aquí también,
u otras, tuvieron un éxito inicial que le permitió crecer, consolidarse, y estas se mantienen. Las que suelen desaparecer son los estudios pequeños que hacen un gran esfuerzo, porque un videojuego se tarda mínimo 1 año en desarrollar, o 2 años, y llegan que no tienen este éxito. Entonces es difícil porque financiar eso. Entonces yo entiendo que las que sí tienen éxito, sí es sostenible esa actividad. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cuántas de estas compañías que hacen videojuegos se consideran pertenecientes a eSports? Es decir, ¿cuál es el estatus de eSports y athletes? O sea, ¿hay ligas de eSports en Andalucía, por ejemplo? Sí, hay aquí en Málaga. De hecho, tenemos aquí en el Polo Digital un cuadrilátero, se puede decir, de juegan presencialmente, y hay ligas importantes de videojuegos famosos y la hacen en directo, pero los eSports están separados del desarrollo de videojuegos, son 2 campos totalmente diferentes. Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. No, nada. No, lo que sí, estamos un poco escoradas. Lo que sí les rogaría encarecidamente, con todo el cariño del mundo, a los siguientes comunicantes, que se ajusten el tiempo, y si es posible, para que podamos tener un poquito de debate con las preguntas, pues para no alargarnos y que haya el juego, que es mucho más enriquecedor a veces, ¿no?, el intercambiar las opiniones. Muchas gracias. Tiene la palabra John Tyson, de la Universidad de Massachusetts, Boston. Muchas gracias. No sé si el equipo técnico puede bajar las luces del escenario. No sé si eso es posible o no. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues para asegurar de que no pase de mi tiempo, voy a leer mi presentación, y sé que es más o menos 15 minutos. Reprogramming the White Cube, Video Games as Fine Art. The White Cube Gallery, according to the critic and theorist Brian O'Doherty, is a space, quote, devoted to the technology of aesthetics. O'Doherty further notes that museums provide cultural cachet, as well as prompt spectators to consider even the most familiar of contents in a new, elevated light. This paper will explore the history of the operations he describes in relation to the already aesthetic technology of video games. Especially in the past decade, they have more and more frequently been exhibited in art institutions. Paralleling the embrace of video games by certain museums and galleries, contemporary artists increasingly use the idiom of video games, and here's an example for us to look at. Such projects typically upend a clear divide between artwork and game. Thus, I will conclude focusing on a few case studies, artworks by 2 young American artists, Ian Chang and Tabor Roback. Their video game works derive much of their poetic value from uncoupling the visuals of games from competition. Although not always directly acted on by humans, their works prompt beholders to engage in playful, free associative interpretations, even as they present more serious or sinister subject matter. I propose that their artworks constitute philosophical meditations about the nature of reality, both on and with video games. And some quick disclaimers. Given my situation in the northeastern United States, my knowledge, at present at least, is biased towards Anglo-North American developments. And additionally, for the purposes of this paper, I don't rigorously differentiate between domestic game systems, arcade games, or games on personal devices. I employ a broad definition, viewing video games as ludic, screen-based, interactive, graphic, digital moving images. So a brief and incomplete history of games in museums and galleries. The Museum of the Moving Image, an institution primarily dedicated to film and television history in Queens, New York, held the first museum exhibition entirely focused on video games, Hot Circuits, a video arcade, which ran from June 6, 1989 through May 20th of 1990. Ahead of its time in many ways, Hot Circuits did nonetheless emerge concurrently with the film come elaborate Nintendo advertisement, The Wizard, also 1989.
The curator, Rochelle Sloven, also the museum's founder, saw in video games an important artistic bridge between older media and then cutting-edge directions in digital media. The Museum of the Moving Image continues to showcase games, most recently in Arcade Classics of 2016 to 17. The New York Times called their 1989 exhibition and its 46 games archaeological, appropriate given the challenges faced by curators in tracking down the outmoded games and the fact the show made visible the cycle of technological change. A similar archaeological impulse, coupled with a splash of nostalgia, seems to extend to a crop of newer institutions entirely devoted to video game history. These now exist all over the Northern Hemisphere, and on screen I show you a selection of examples. In 2002, London's The Barbican became the first art institution to mount a major survey, Game On, and then expanded as Game On 2.0 in 2010, which traveled internationally for over a decade. The Museum of Modern Art, or MoMA, acquired and exhibited 14 video games in the exhibition Applied Design in 2013. The Italian curator behind the acquisition, Paola Antonelli, has long been interested in digital art and design, and recently was honored by the digital culture think tank iBeam at their 20th anniversary. Almost simultaneously, the Smithsonian American Art Museum sent the art of video games on a 4-year national tour. 2016, the Davis Museum in Wellesley, Massachusetts, mounted the first retrospective exhibition of a game designer, The Game Worlds of Jason Rohrer, curated by Mike Meisels. Given that Rohrer's complex games exist in multiple virtual domains, it explicitly grappled with the issue of rendering a game environment interface in the real-world exhibition space. In all of these cases, the museum's standard protocols are altered. Playful engagement as opposed to detached aesthetic judgment is the order of these shows. However, a shift toward facile entertainment, as well as serving as a proxy advertising for the game industry, are potential risks. Museums entertain and educate. One of their strengths is their capacity to train slower looking and thinking, as opposed to quick consumption. In addition to the influx of video games exhibited in museums, artworks that employ the language of video games have increasingly gained visibility and prestige. And I say the language because in some cases the play aspect has dropped out or diminished. Clearly, any discussion of video games as art must acknowledge the pioneering works of Cory Arcangel, an artist who's made a career mining computer technology, perhaps most famously the elements of Super Mario Bros. But other examples abound. Last month, Von Ammon Company, a Washington, D.C. gallery dedicated primarily to digital art, opened with Mental, an exhibition of works by Tabor Roback. The United States National Gallery of Art's current The Life of Animals in Japanese Art contains an interactive digital project by TeamLab. Devin Kenny's ongoing exhibition at MoMA's PS1 has Tellum Fair Play, an emulator with contraband video games, disregarding the intellectual property rights of Nintendo and Sega, that spectators can play, becoming performing elements of visual interest as well. Various examples appeared in MoMA's New Order, Art and Technology in the 21st Century, which was curated by Michel Kuo. A summary of the museum's recent tech art acquisitions, which closed on June 15th. Kuo's show included Jacoby Shatterwhite's Country Bowl, which channels videos of his childhood and the game Dance Dance Revolution. Sandra Perry's Wet and Wavy, 2016, and Graft and Ash for a 3-monitor workstation, complete with a backdrop with Screen of Death blue paint, combine exercise machines designed not to work smoothly. The bike's pedals are backwards, hair gel fills the interior of the rowing machine. She raises questions about the edges of exercise, labor, and play, as well as representations of race in the digital era. The animation software Perry employed could not reproduce her skin tone. Perry's project also seems to allude to a prior generation's more mechanical tech art, specifically Jean Tinguely's Cyclogravure, which was shown at Moved Movement at the Stedelijk Museum and the Moderne Musée in 1961. Certainly the recent exhibition's lineage harks back to a mid-century embrace of technology and understandings of play as countercultural. Unlike in the 1960s and 70s, there was more widespread skepticism among artists about the promise of ludic liberation with new technologies. In some sense, they perform a corrective role in comparison to the free play of video game exhibitions. Devin Kenny implicitly interrogates positions of power in the knowledge economy,
Works of art like Perry's throw a wrench into a system of totally pleasurable, easy consumption. Tibor Robak's dystopian reflections and renderings. Robak's artworks, such as Free-to-Play, typically incorporate multi-channel images of games and or game production. Often elaborately arranging screens and lights, he cares about the aesthetics of hardware and software intertwinings. Projects like Mini Jumbo distill the essence of our frenetic and kaleidoscopic late capitalist society, and wittily make real a domestic iteration of a stadium Jumbotron screen. And I would just note it says, up-and-coming art districts time on one of those screens, a little ironic intoning of Richard Florida's messages about the creative class. Robak's Xenix is a looped 7-channel video rendered in real-time 3D graphics. The title is lifted from a defunct Microsoft operating system. It juxtaposes the imagined bountiful contents of a smart fridge, apparently wired with 5G technology, with scenes of weapons, both fantastic and depressingly real, outer space gameplay, and amusing descriptions of fabricated reality television programs. The slick graphics are undercut by the mixed messages. Some of the guns evoke the tools of mass shootings, the homemade bomb, terrorist attacks. An apparent system overload causing a reboot that restarts the work. An apparent system overload causes a reboot that restarts the work's loop. Xenix combines final products with in-process imagery of game design and object development, hence emphasizing something of the labor and mindset required, and reflexively alluding to its own facture. Neuron pointedly engages with healthcare woes in the US, encapsulating something of the reification of procedures in pharmaceutical promotion. This game of chance randomly selects from a plethora of differently priced procedures, medical implements, foodstuffs, and mysterious poetic items or treatments, each with a unique animation. And these include circumcision, surgical mask, egg and cheese on a roll, or silicon dust. It remixes 90s arcade games, 80s animations, as well as the packaging of certain contemporary kinds of energy drinks, supplements, or even infant formula. Its form owes something to ticket machine restaurants and slot machines, whose addictive power we heard about yesterday in Marc Gabra's talk. Thus, Neuron alludes to the casino industry's interest in harnessing profits from video games, too. The artwork underscores the dark underbelly of big pharma and the gamble that navigating healthcare in the US can prove to be. Walking through the streets of Malaga with their LED pharmacy signs and salones de juegos prompted me to reflect on just how foreign many of Robak's objects are to white cube galleries, especially in the US. His introduction of an alien species of art potentially ensnares spectators, and for those that engage, yields a Brechtian alienation effect. It prompts a reflection on the more sinister aspects of postmodern life. In some sense, Robak is a satirist. He wryly repackages our spectacular society in ways that tease out the pathological conditions and sharp contradictions that nonetheless seamlessly form part of 21st century existence. Cheng's utopian worlding, live simulation, live stimulation. Human participation is withheld in Cheng's Emissary Trilogy, a series of evolving live simulations which play themselves. While the idea of watching games being played may seem strange to some, it of course parallels the rising popularity of esports. Audiences at MoMA were certainly more willing to watch the video game than films and video art, which perhaps require more sustained attention. Produced with the video game engine Unity and programmed with C#, his autonomous game works, or game worlds, are set far in the future. In Emissary Forks at Perfection, the work that's behind me, characters of Cheng's invention interact with one another in a rich and haunting environment according to their programming. They range from scampering Shiba Inu dogs to Celebrity, a resurrected 21st century human. Elements that recall the museum's contents, modernist furniture or Brancusi sculptures, as well as more popular objects such as flip-flops or iconic red and white solo cups, also appear in the landscape. Periodically, the canines fork, that is, they split, double, and their code mutates, slightly altering their behavior and looks. Cheng's inspiration sometimes comes from viral photographic images, and thus they possess the structure of biological and internet memes. The artist is fascinated with ways of making entropic systems visible.
The game's time is coextensive with that of the exhibition, and Cheng encourages thinking about it as a potentially infinite performance. Another artwork, Bad Corgi, a free app with similar graphics, winkingly referencing Queen Elizabeth I's pets, commissioned by London's Serpentine Gallery, does enable users to play and to contemplate art directly on the screens of their own devices, as opposed to mediated by the white walls. Bad Corgi's design is such that imperfection is inevitable. Players fulfill the title's implied promise, quickly racking up hugely negative perfection percentages. Conclusion: real programs. Indeed, in distinct interviews, both artists compare training their pet dogs to programming and are interested in the links between their game works and the rest of the world. Cheng's live simulations and Roback's real renderings sound like contradictions in terms, but they are no more contradictory than many of our other interfaces with technology. In both cases, their endgame is humanistic. Ultimately, because their game works free viewers from focusing on competition or achievement, they ask us to consider other aspects of video games, such as the mathematical, bellicose, synesthetic, human thinking that produced them. Their works are also allegorical. They prompt audiences to reflect on the nature of our consciousness and how it emerges. Ultimately, like Cheng's Celebrity or Shiba Inu's, our programs are the contingent mutable our programs are the contingent mutable product of our environments. Thank you very much. Muchas gracias, y muchas gracias por la disciplina que se ha ajustado estrictamente al tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No. Bien. ¿Sí? Solo curiosidad, porque conozco muy poco el mundo de los videojuegos, pero no sé si estás en contacto, conoces el trabajo que están haciendo otra vez en Australia, en Melbourne, que hay también un gran desarrollo de la cultura del videojuego, y la gente de la Universidad de Swinburne, Angela Ndalianis y sobre todo Melanie Swallow, han trabajado el tema de los videojuegos desde el punto de vista de los archivos y museos de videojuegos y la capacidad de los fans como constructores de todo ese mundo de archivos y de memoria de los videojuegos, no solo como consumidores o usuarios de ellos. No, creo que ese es un punto muy interesante, que los museos muchas veces se imaginan como creación oficial del Estado, una entidad que trae recursos de varios sitios, pero no, en muchos casos creo que tiene razón, que son hechos desde abajo casi, que gente que han tenido una pasión desde siempre coleccionando y luego se dan cuenta de que podría funcionar como una entidad cultural. Y desconozco el mundo de Australia, así que muchas gracias por la idea. Sí, solo iba a preguntar otra cosa. ¿En este contexto has trabajado los Let's Play? La gente que se graba, esto tampoco sabía nada, pero la gente que se graba jugando y que se ha convertido en un género súper popular en YouTube. Hay millones de vídeos sobre eso. Yo creo que de cierta forma la popularidad de los videojuegos de Dian Cheng tiene algo que ver con la tendencia de querer ver videojuegos. Es algo que cuando yo era niño en los años 90 lo más importante era jugar, no querías mirar, y ahora parece que el paradigma ha cambiado. Y basado en los espectadores de MoMA, desde luego gente que tiene menos de 30 años, si no les importa esperar muchísimo tiempo viendo el videojuego, pero luego al ir a la siguiente sala que tiene una obra de videoarte no les interesa nada. Entonces hay algo que tienen los videojuegos que llama mucho la atención a las nuevas generaciones, o bueno, a lo mejor una persona contemporánea simplemente. Gracias, muy interesante el paisaje que nos presentas, porque para los que no tenemos la visión general, ha sido muy ilustrativo. Antonio también se refirió en paso a la intersección entre los videojuegos y otros medios, o el cómic, por ejemplo, ¿no? Me pregunto si tú en tu estudio has visto o cuál es tu posición sobre
esa remediación que hay quizá del videojuego como algo que se juega, con lo que no como que tiene características estéticas, artísticas, pero su función es ser un juego, y la apropiación que hay cuando se hace arte a exhibirse en un museo. En el medio del cómic ha habido, bueno, por un lado está el arte pop o Liechtenstein, o la apropiación de la descontextualización, o también discursos críticos de la imposibilidad de leer cómic en un museo porque se ha descontextualizado. Claro, no es el ámbito adecuado, claro. Entonces, ¿tú crees que hay algo ahí en juego, valga es una experiencia totalmente distinta, porque, bueno, por lo menos en mi caso, las pocas veces que he jugado los videojuegos en los museos, rápidamente te das cuenta que eres casi un objeto también. Y entonces, pues eso a lo mejor podría ser algo interesante, porque te conviertes en un productor de una experiencia estética para el resto de las personas en la galería, que también pueden tornar y también producir una experiencia colectiva estética. Entonces, yo creo que como cualquier objeto o proyecto de arte de instalación que tiene esta potencia, los videojuegos sí pues tienen esta posibilidad. Lo que pasa es que creo que siempre un peligro cuando la experiencia del museo, yo abogo por el museo siendo un espacio pedagógico que intenta enseñar algo sobre la naturaleza de la vida o promover algo, una experiencia educativa. Entonces, si es solo jugar videojuegos, pues no sé si eso tiene tanto valor. Lo que sí, por lo menos si es un museo de videojuegos, por lo menos el espectador se da cuenta de la historia de la tecnología, y que el momento actual capitalista en que vivimos, con el concepto de objetos de usar y tirar, que entonces sí te das cuenta un poco de que la historia existe y el valor de la historia de la tecnología. Pero sí, los videojuegos, y bueno, hay que ver con cada caso. Creo que no se puede decir que sí o que no fácilmente, pero muy buena pregunta. Para mí sí, se sigue teniendo esta posibilidad. Todo el mundo aquí podemos bajar Bad Corgi, eso es mi móvil con Bad Corgi, sacado esta mañana. Entonces, a mí me parece interesante la posibilidad de poseer, de cierta forma, que bueno, es un objeto que existe en múltiples formatos y puede existir simultáneamente en los aparatos de mucha gente. Entonces, ¿qué es el objeto? Pues hay preguntas sobre eso, si es el código, si es lo que bajas, pero no, a mí me parece interesante una iniciativa así, que todos podemos tener algo que es arte de cierta forma, pero lo podemos disfrutar fuera de los museos. Eso creo que sí es importante. Comenta en tu exposición el tema de los juegos arcade. ¿Cómo se explica eso de que estén ya en el museo los juegos arcade y sin embargo hayan tenido, digamos, como un revival, ¿no? Como una vuelta a ser juegos jugables, consumidos incluso por no solo por público que a lo mejor lo consumía entonces, sino por público nuevo, como este nuevo interés por una estética totalmente distinta? No sé si totalmente he entendido la pregunta. Estás preguntando por qué hay una estética nueva dentro de los museos, por qué entran hoy en día los videojuegos. No, porque los juegos antiguos están en el museo y sin embargo ahora se vuelven a usar como juego, a jugar con ellos. Creo que es un factor de nostalgia. Que bueno, que hay esta capacidad de ciertas tendencias también. Captas un mercado más activo. Por ejemplo, a lo mejor
tengo memorias muy buenas de jugar Nintendo, entonces si haces algo que más o menos es simple, que puedo bajar en mi móvil, pues vuelvo a mi infancia, a mis momentos de felicidad o lo que sea. Entonces también tiene que ver con captar una audiencia más mayor. Y me chocó bastante viendo las estadísticas del Pew Center sobre también utilizando una definición muy amplia de videojuegos, que un porcentaje bastante alto de la población que tiene más de 50 años juega videojuegos de forma regular, seguramente en los móviles, jugando Candy Crush o algo así. Entonces creo que es a lo mejor una cuestión de captar audiencias. Pues muchas gracias a todos. Y tiene ahora la palabra la siguiente comunicación, que corre a cargo de Lucia Binotti y Matthew Melkin de la Universidad de Carolina del Norte. Creo que solamente está presente Lucia, ¿no? Sí. Pues tiene la palabra. Matthew está en espíritu, de hecho. Bueno, aquí lo acogemos. Aquí lo acogemos. Matthew está en espíritu o virtualmente. A ver. Okay. Esta cosa, ¿cómo se baja? Bueno, de hecho yo pensaba, gracias, gracias por tenerme aquí de nuevo. Creo que soy la única que he repetido. Así que, estamos encantados, estamos encantados de repitas. Gracias. ¿Me avisa alguien cuando queden 5 minutos? Sí, yo misma, yo soy la bruja hoy. Por favor, vale. Pero vengo con wearing two hats, como dicen en inglés. Entonces ayer era el hat de Amirabilia, pero hoy realmente es un hat más representativo del tipo de trabajo colaborativo a nivel de partnership que estamos haciendo en la Universidad de Carolina del Norte. De hecho, la presentación que tengo la tengo en inglés, que pensaba leerla en inglés porque es la prosa de Matthew, pero creo que en cambio lo que voy a hacer es una especie de resumen general en español que tiene sentido. Pero ahí tenéis a Matthew, con una cara así muy seria. Y entonces os quiero hablar de, bueno, si me da tiempo, voy a hablar de dos cosas diferentes que están entrelazadas entre ellas. Pero en lo que me estoy enfocando sobre todo es en los métodos y los procesos que estamos siguiendo para crear un Faculty Learning Community específico en las XRs, en lo que llamamos las Extended Realities o Extreme Realities. Entonces, la idea es un poco una idea que la verdad es que se ha venido de alguna forma repitiendo aquí durante el Congreso varias veces, y es la idea de que estamos todos juntos interesados en cosas que son muy similares, pero que no conocemos nuestro trabajo. No solo eso, sino que no tenemos los instrumentos y el vocabulario para tener un diálogo constructivo que haga que ese trabajo sea replicativo, sea productivo. Entonces, en Chapel Hill, con los auspicios de una beca Lenovo, que son becas para el fomento de la integración de la tecnología en la universidad y sobre todo en la pedagogía y en la investigación, hemos fundado un Faculty Learning Community que se llama UNC ARVR. Bueno, en realidad es un grupo de interés general, aquí no lo podéis ver porque esto no está conectado, es un grupo de interés general a las virtual realities y augmented realities, pero luego tenemos nuestro XR Faculty Learning Community, que es específicamente para los profesores, y tenemos una serie de objetivos o de goles que son particularmente importantes para nosotros. En primer lugar, somos un grupo completamente transdisciplinario que viene de distintos lugares de la universidad en situaciones de trabajo en las que realmente hasta hace un año las posibilidades de encontrarnos y de colaborar habrían sido completamente inexistentes, es decir, simplemente pues no. Y sin embargo, con el Faculty Learning Community nos encontramos que estamos compartiendo
una serie de estrategias y una serie de visiones hacia lo que hay que enseñar, cómo hay que enseñarlo, que es posible que trascienda, esta era una pregunta que me decías tú ayer, es posible que trascienda las diferenciaciones disciplinarias y que cree algo que a lo mejor no va a ser una disciplina, no sabemos exactamente. Algunos de los principios que nos están guiando, esta es un poco la idea de que en cualquier tipo de entorno, sea que sea un entorno científico, que sea un entorno humanístico, en cualquier tipo de situación educativa, cuando estamos pensando en el desarrollo de la enseñanza con tecnologías inmersivas, estamos pensando más en una teoría sociocultural al estilo de Vygotsky, es decir, donde el desarrollo cognitivo ocurre interculturalmente y también ocurre a través de las interacciones sociales. Los procesos sociales se transforman en procesos que también son fisiológicos y son individuales, y esto es muy importante porque estamos investigando mucho sobre todo el concepto de embodied cognition, de cognición encarnada, y que sobre todo nos permite mirar a los métodos de aprendizaje que los estudiantes tienen por encima, bueno, no me gusta usar por encima y por abajo, pero más allá de la disciplina específica, cosa que me permite a mí ser co-líder de este grupo cuando la mitad de los compañeros con los que estamos trabajando, y os quería enseñar, perdón, quiero volver un momento a esto, y este es un poco el otro principio que nos guía, es esta idea de que estamos en un barco que se está construyendo al mismo tiempo que otras cosas, es decir, que es imposible predecir qué es lo que va a ocurrir, lo único que puedes hacer es modelar lo que quizás sea posible. Otra de las experiencias que nos preocupa muchísimo es la idea de que las realidades virtuales y aumentadas pueden ser muy aislantes. Y pueden ser muy aislantes desde dos puntos de vista diferentes. Pueden ser muy aislantes porque de hecho estás en un mundo que está fuera del tuyo o colindante con el tuyo, pero también, y hablaremos de esto, Mar, sí. Mar habló de esto un poco ayer, yo quiero hablar de esto un poco hoy también, toda esta cuestión de equity and inclusion, quién tiene acceso a estas tecnologías, quién no tiene acceso a estas tecnologías. Esto cambia mucho la actitud que se tiene hacia crear unidades pedagógicas que sean inclusivas, y es algo que nos preocupa mucho a todos nosotros porque en parte pertenecemos a una universidad de élite, pero en parte nos ponemos a nosotros como líderes, digamos, de una enseñanza que en cambio tiene que ser una enseñanza abierta y una enseñanza cuanto más diversa. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho, que teóricamente es confidencial, de Magic Leap, pero a Magic Leap, por supuesto, les encanta que yo la presente. Y claro, cuando hablamos de tecnologías inmersivas, pues al final todos nosotros estamos pensando en realidad virtual, en realidad aumentada y en última instancia... ¡Ay, por Dios! En última instancia en spatial computing. Y entonces los problemas que tenemos es que en la realidad virtual realmente estamos separados del entorno físico, estamos en otro entorno físico. Con la realidad aumentada lo que estamos haciendo es que estamos creando una augmentación de la realidad que es un poco irreal, porque cuando yo voy con los Pokémon Go, el Pokémon realmente está encima de una planta o sea, está flotando, ¿no? Con spatial computing, que es una de las cosas que nos interesa más, pero que nos complica más la vida también, es la idea de que ya no tenemos una pantalla. Manolo, de esto vamos a hablar en un momento. Cuando ya no hay pantallas y cuando el spatial computing se está haciendo por todas partes, es decir, como si realmente estuviéramos dentro del videojuego, entonces tenemos que empezar a contar en toda
una serie de affordances, que alguien por favor me diga cómo se dice eso en español. Affordances. Esto además viene de los videojuegos directamente. Pero bueno, aquí lo tenéis, no sé si lo podéis ver, las posibilidades que da una tecnología, que es una tecnología que la tenemos enfrente, que digamos no es exactamente pasiva, pero donde nuestra interacción no es una interacción inmersiva, pues nos lleva a pensar en un espacio muy limitado, colores muy limitados, etc. Pero cuando empezamos a pensar en este tipo de affordances, es decir, ¿qué es lo que me va a permitir ver o no ver cuando tengo las gafas estas puestas? ¿Cómo me voy a mover en el entorno? ¿Cómo no me voy a chocar contra una pared cuando lo que pienso es que estoy en la selva del Amazonas? Pero todo eso tiene además unos aspectos que son unos aspectos prácticos muy específicos, y perdonadme que este es un poco una crítica a la ponencia de Almo ayer, pero cuando decía es que es una cosa de la diversidad es una cosa de género. No, la diversidad no es una cosa de género, la diversidad es una cuestión mucho más profunda y mucho más compleja, que es que, por ejemplo, como yo mido menos de 1,5 metros, pues cuando me pongo los Googles e intento jugar a Angry Birds, no puedo jugar a Angry Birds porque simplemente no llego a la altura suficiente para tirar la pelota. Eso es una affordance que nadie piensa cuando está inventando el juego de Angry Birds en virtual reality. Otra affordance, yo ya no me... O sea, primero, se supone que uno no tiene que llevar vestidos, me imagino, pero si tienes que llevar vestidos, mejor los llevas con bolsillos, porque si no, el computer de tu Oculus no sabes dónde ponerlo. Entonces, ¿por qué nadie ha pensado que yo iba a llevar un vestido? Esas son las affordances que realmente son importantes, porque son las que crean divisiones. O sea, una de las grandes razones por las que las niñas de 15, 16 años, ahora me callo, pero es que acabo de empezar, las niñas de 15, 16 años en Estados Unidos, entre irse a una clase de robótica y realidad virtual e irse a una clase de literatura, se van a la clase de literatura, es porque los goggles les estropean el rímel. El maquillaje, y viceversa, cuando te has puesto un goggle que tiene el maquillaje de otro, te da un poco de asco, perdón, porque eso sí. Entonces, bueno, ahora tenemos design thinking para empezar a pensar en un currículum que tenga en cuenta la introducción de unidades pedagógicas inmersivas que tengan en cuenta todas estas posibles o muchas de estas posibles affordances. Y ya no me queda nada, ¿no?, de tiempo. Pues bueno, pues si queréis hablar, si queréis que os enseñe todos los proyectos que hemos hecho, pues os los enseño. No vamos a poder, luego. Y me van a matar porque no voy a dar la palabra. No, y yo lo que estoy pensando es que estamos muy mal. Pasamos a la siguiente. Bueno, pues nada. No, pero verá, tengo una solución. Seguimos con la siguiente comunicación, y como luego tenemos una sesión de discusión, seguro que es amplia, tenemos como 1h30, ¿no? Pues seguro, sí, la última aquí, yo leo esto, 6:30, 8, panel de discusión. Traduzco yo en castellano. Hay una serie de participantes, pero no importa, son todos encantadores. Y seguro que si hay alguna pregunta, porque el tema que ha suscitado ya realmente es apasionante. Yo tendría tantas cosas que decir de esto de las limitaciones y del que no cuente conmigo, que me siento como Calimero constantemente. Porque si llevas gafas además... Bueno. Y por eso y por otras muchas cosas más, pero... es una cosa, no hablemos. Le vamos a dar la palabra a José Facano de la Universidad de Málaga, que nos va a también tratar un tema muy interesante. Esta es la mía, ¿no? Sí. Buenas tardes. Yo voy a hablar de las instituciones culturales como indicadores de desarrollo social y cultural, las tendencias de virtualización online. Cuando un visitante entra a una institución cultural, ¿qué pensamos que demanda? Demanda ver obras de arte, comprar recuerdos, sentir que está al día,
comer en el restaurante de referencia, entretenerse, distraer a los niños el fin de semana o realmente compartir una experiencia. Desde que los museos dejaron de ser templos en los que se custodia un patrimonio irrepetible, para competir con los parques temáticos y las otras ofertas de ocio, cambió la estrategia de acercamiento a un público más diverso, con niveles muy diferentes de formación e interés. ¿Realmente pensamos que el público ha cambiado? Nosotros hoy en día, cuando vamos a la institución cultural, esto sí que no lo podemos hacer, porque nos han quitado todos los bancos para que no se acumulen la gente viendo las obras. Sí que nos encontramos y observamos y demás que hay mucha tradición cultural, sobre todo en nuestro país, y entonces hay gente que se santigua delante de obras de arte. Y también esta fotografía del Louvre de 1993, sí que hoy tampoco no nos podemos acercar tanto porque están los vigilantes de sala diciendo que has invadido el espacio de la obra de arte. Bueno, su comportamiento no ha cambiado, pero sí las expectativas. Tengo aquí un vídeo que espero que funcione, que antes lo he comprobado y sí que funcionaba, para que veáis que... Esto, como ven ustedes, es un cuadro. La rendición, una fiesta, se ve que la gente está contenta. Hay unas 22 lanzas, 24... Los estudios discrepan sobre esto. El autor no lo pintó hacia lo alto, sino que lo hizo más bien alargado, como para allá. Fue pintando, pintó al caballo marrón, le salió bien, para mi gusto un poco gordo. Este hombre lo que hizo fue pintarse a sí mismo. Es este. ¿O no? Puede que sea este. El calvo de la nariz grande no, el de al lado, ese. Que sí, que el cuadro está bien, pero vamos, tampoco creo yo que sea para tanto. Yo a mi casa yo no me lo llevaba. Bueno, ya fuera de cachondeo, era para introducir más en el contexto. Vamos a ver. Perdón, que le he dado donde no era. Yo igual que mis compañeros con el Mac. Creo que si vas abajo... Ya, vamos aquí más rápido. Bueno, todos queremos, cuando entramos a la institución cultural, adquirir una experiencia, y para ello ya no es suficiente la contemplación de la obra de arte. En 2012, la creación de... El Sol de la Mañana es la obra de Hopper. Y entonces en el Museo Thyssen de Madrid hubo una interpretación con una escenografía de esta obra. ¿Qué pasó? Que todos los visitantes adquirían la experiencia de ser el propio pintor, porque te subías a unas escaleras, que eran 3 escaleras o 3 peldaños de madera, y observabas desde ese marco como si tú fueses el propio Hopper. Al final, el museo participativo se define como un espacio donde los visitantes contribuyen a la institución con ideas de aportaciones y donde se fomenta el diálogo y la socialización, y se les brinda la oportunidad de crear y conectar hábitos. Una gran parte del público nos visita habitualmente los museos por un sentimiento de insatisfacción hacia la institución, al no ser referente para ellos ni para su comunidad, al no tenerlo en cuenta en la toma de decisiones. Para solventar esta situación, el museo debe de responder a las aportaciones e ideas e historias de los visitantes e invitarles a participar de forma activa y creativa. Pueden ayudar al público a entenderse a su propio punto de vista en el contexto de las diversas perspectivas. Elliot Seine dice que la educación de los museos es un intento de utilizar las obras de arte para dar forma a la experiencia humana y así dar forma a la manera de sentir y de pensar de las personas. La capacidad de sentir lo expresa una obra, de participar en el viaje emocional que eso conlleva. Es producto de cómo pensamos sobre lo que vemos. Y lo que vemos es un producto de lo que hemos aprendido a buscar. Ver es un logro, mientras que mirar es una tarea. Y la forma en la que enseñan los museos influye en la forma en la que las mentes se forman. Si la mera presencia de una obra de arte fuera suficiente para que la gente pudiera comprenderla, como hemos visto anteriormente en el vídeo, los vigilantes de los museos serían las personas más estéticamente refinadas del mundo, ya que conviven con obras de arte a diario. Los cuadros, al igual que los libros, tienen que leerse,
y sin una cultura visual es poco probable que podamos descifrar sus mensajes. En este contexto, los museos son mediadores, que tienen la responsabilidad de poner a disposición de la diversidad de los públicos los elementos necesarios para propiciar el diálogo entre las colecciones que albergan y la sociedad. Las herramientas sociales y los recursos digitales contribuyen en gran medida a hacer esta participación sea más accesible y que los museos se cuestionen un nuevo modelo. El uso de la tecnología puede potenciar estas tendencias y ayudar a replantear las exposiciones, el acceso a las colecciones, las visitas, los canales de información, las actividades y, sobre todo, puede fomentar una experiencia emotiva y personal orientada a revivir unos contextos que le hagan sentirse más cercanos no solo a los objetivos, sino a la realidad que hablan estos. Se ha visto desde el mundo de la museología como una oportunidad para aprender a contar con el público, más allá de la estrategia y del puro marketing, y asumir que las nuevas tecnologías pueden ser aliados para trabajar con el patrimonio, desde esta actual realidad social cada vez más conectada a Internet e interconectada entre sí. Si el valor del museo se basa en la colección de las piezas, la experiencia de verla en directo es insustituible. En el caso del arte, la experiencia estética de estar ante la obra de arte es única y es la que sustenta la visita. Sin embargo, tal vez debiéramos superar la idea del museo contenedor, de la caja blanca, aséptica, que sigue aislando las piezas de arte de la realidad. La Comisión Europea ha apostado en su iniciativa por la incorporación de la tecnología al mundo del patrimonio. En la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el marco del Decreto de Apoyo a las Sociedades de Conocimiento y del Plan de Calidad de los Museos Andaluces, encontramos como objetivo abrir los museos a las tecnologías de la información, creando nuevas formas de relación con el público. ¿Cuáles son estas nuevas tecnologías? Pues las pantallas táctiles y de plasma, dispositivos móviles, PDA, GPS, teléfonos móviles o iPhone, realidad virtual, audiovisuales, centro interactivo e Internet. Las pantallas táctiles y de plasma, por ejemplo, en esta columna estratigráfica del Museo de Almería, que mide más de 12 metros, se observan 16 tratos cronológicos en un panel de acero y otra cara de corte que se han instalado en una serie de pantallas de plasma en vertical, proyectándose imágenes en bucle que representan de manera simbólica el paso del tiempo. Los dispositivos móviles, que ya todos los conocemos, voy a pasarlo rápido para que así ya podamos hablar más detenidamente. Las PDA, los ejemplos del signo de guía de PDA que los tenemos en el Museo de Arte de Reina Sofía, en el Thyssen, en el Nacional de Arte de Cataluña, en el Arte Romano de Mérida. La realidad virtual también lo tenemos en la Junta de Andalucía con la reconstrucción del Capitolio de Bailo Claudia, por ejemplo. Y los centros interactivos, que son espacios de intercambio artístico con disciplinas diversas, centros multidisciplinar e interdisciplinar con entornos dinámicos, entre creador, obra, investigador, docente, audiencia. Resulta interesante que muchas de las obras digitales están en continua construcción con el propio visitante, como ha apuntado antes nuestra compañera laboral de Gijón. Tenemos en Medialab Madrid y el Centro 2 de Mayo. La velocidad implícita en el desarrollo global y la interpretación de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC digitales, han obligado al sector cultural a enfrentarse a un contexto de constante transformación, en especial en su cadena de valor, desde la creación hasta el consumo. Según el último informe anual de la OMSI, relativo a datos de 2018, la tasa de digitalización del sector de los contenidos fue de un 54%, un 4,1 puntos porcentuales más que el año anterior. Y aquí tenemos un ejemplo del Museo Thyssen, Bornemisza, que con la empresa H&M ha puesto la realidad virtual y el videomapping para entrar en el cuadro. Han utilizado 3 obras y es un proyecto del 2018, en el que patrocinó Endesa, la Art Entropy Studio, junto con el apoyo de IED Innovation Lab, y han sido encargados del diseño y del desarrollo del proyecto. Otro ejemplo he traído, la Mona Lisa, que para aquellas personas que vayan al Louvre, estará disponible del 24 de octubre del 2019 hasta el 24 de febrero del 2020, y es un servicio que va a hacer que nos entremos dentro de la obra de la Mona Lisa, puesto que el Louvre tiene 20.000 personas de visitantes de promedio al día, y el que va al Louvre quiere ver la Mona Lisa, y el tiempo que tarda en llegar hasta la Mona Lisa son unas 3 horas. A través de la realidad virtual
pues ingresarán en el espacio virtual y además de su historia, desde el año, el contexto, la que fue pintada, pasando por la identidad del personaje. También tendrá la información del robo sufrido en el propio museo de 1911 y sus posteriores análisis pictóricos. Luego, en Madrid, en Tabacalera, para los que seáis de Madrid o que vayáis pronto, hasta el 31 de julio podéis encontrar en la primera planta la exposición La Ventana Digital, que acerca las colecciones de los museos al visitante de las instituciones, y las obras salen de las paredes y ofrecen una experiencia diferente al espectador al combinar imágenes en superalta resolución de obras de arte con narrativa multimedia que ayudan a su interpretación. Por otro lado, en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el pasado 13 de junio de 2019, se presentó un videojuego de realidad aumentada denominado Enigma Ciencia, dirigido a niños a partir de 8 años. Y el programa ha sido desarrollado por Padawan Games, una empresa de transferencia de conocimiento universitario formada por profesores de la Complutense. Luego tenemos el Google Art Culture, que seguro que lo conocéis, que son 110 instituciones de 23 países. 7 de las entidades son españolas y han proporcionado 450 elementos de visuales entre algunos materiales inéditos. Aquí os he puesto una fotografía de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles que se anticiparon al futuro y donde se explica la innovación de los trenes. Y ya estoy casi acabando. Tenemos en el Museo de Dalí en San Petersburgo, en Florida, una colaboración con una agencia de publicidad que ha recreado una versión virtual de Salvador Dalí. Para ello ha utilizado más de 100 vídeos originales que conservan a Salvador Dalí y la inteligencia artificial ha creado más de 6.000 frames de animación extraídas en 1.000 horas de aprendizaje. Al final lo que han hecho por pegar la cara real sobre la de un actor y con ello te puedes tomar un selfie cuando vayas allí al museo. Bueno, las conclusiones de este periodo de crisis, de cambio de museos que deben iniciar en una nueva andadura, haciendo lo que mejor saben, que es actuar en un ecléctico y coherente programa cultural, desarrollar nuevas actividades trabajando con ilusión en términos de didáctica y divulgación y crecer con todos los ciudadanos, ser referente de punto de reflexión en la investigación de la arte. Y por último voy a acabar con una cita de Ucelac que dice que el futuro del desarrollo cultural estará determinado por la finalidad con que se use la cultura digitalmente, bien para facilitar la comunicación intercultural y crear recursos de conocimiento que podamos intercambiar a los que podamos contribuir, o bien para llevar a cabo actividades basadas en el mercado y con fines lucrativos que refuercen el control sobre el conocimiento y la información. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y sobre todo por la comprensión, porque llevamos media hora de retraso, llevamos una tarde densa. La verdad que yo estaría ahora 2 horas, lo que queda, discutiendo sobre el tema, porque de humanidades digitales sé poco, pero de museo alguna cosilla. Y me parece interesantísimo todo lo que has puesto y a dónde vamos y dónde debemos ir, pero el tiempo manda. Nos vemos en un ratito, no, inmediatamente nos quitamos, que viene el siguiente actor. Muchas gracias y perdón por haber cortado. Thank you.